Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy quería hacer otro vídeo, pero cuando ya estaba con todos los tebeos aquí sacados y preparando documentación y todas estas cosas que hago antes de empezar a grabar, me he dado cuenta de que se podía mejorar alguna cosa y he decidido posponerlo. Pero claro, ya estaba aquí y digo, ¿hago algo? ¿No hago algo? ¿Improviso algo? Y he dicho, bueno, venga, vamos a improvisar algo. Así que he decidido hablar de los papás de los superhéroes. De La Sombra, de Shadow y Doc Savage. Allá vamos. Creo que era en una entrevista a Mike Baron, o si no era Mike Baron, era Alan Moore, uno de los dos, pero probablemente era Mike Baron, que comentaba un poco los arquetipos de los personajes y decía que hay el superhéroe divino y el héroe urbano oscuro, la luz y la oscuridad, y que prácticamente todos los autores acababan empleando estos esquemas. Él, supongo que si era Mike Baron, él se refería a Nexus y Badger, pero ponía otros ejemplos. Hablaba de Alan Moore, Doctor Manhattan y Rorschach, Marvel Man y... o Miracle Man, y V de Vendetta, V de Vendetta, etcétera, etcétera. Y Superman y Batman. Y estos esquemas se han repetido varias veces a lo largo de la historia del cómic. Yo creo que esto es por una influencia muy clara de dos personajes de las novelas Pulp, La Sombra y Doc Savage. La Sombra, un personaje que había surgido de la radio y que había pasado a los Pulps, y que sería muy popular en los años 30 y hasta principios de los 40, que era un personaje oscuro, un personaje misterioso, un personaje nocturno. Y por otra parte, Doc Savage, ¿no? Que era un personaje luminoso, fuerte, a cara descubierta, sin identidades secretas, sin máscaras, sin nada por el estilo. Estas novelas estaban firmadas con seudónimo, es decir, las de Doc Savage iban firmadas como Kenneth Robinson, cuando casi todas las escribió Lester Dent, y las de La Sombra estaban firmadas por Maxwell Grant, aunque el autor era Walter Gibson. En fin, eran novelas, la maldición de los escritores de bolsilibro, ¿no? Que la gran mayoría siempre han escrito con seudónimos. Pues en Estados Unidos igual, eran novelas de entretenimiento y sin ninguna pretensión, y de puro escapismo y ya está, ¿no? Estos personajes en España habían tenido sus publicaciones por Molino, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algunas. Esta de Oxagas, por ejemplo, y esta de La Sombra. Las traducciones son espantosas, ya os aviso, un dolor. En fin, mucho mejores fueron las ediciones que se hicieron ya en los 80 y donde estaba implicado Alfons Figueras, creo, el autor de Topolino y Espirino y Colodión y todos estos personajes que tenemos más conocidos, ¿no? En Estados Unidos se han ido publicando también, aquí por ejemplo, estos serían algunas de las novelas de Doc Savage. Las portadas de James Bama ayudaron a que la popularidad de estos personajes se disparase, se recuperase para un nuevo público. Esta, concretamente, se está subastando el original de esta portada ahora mismo y está a un precio absolutamente disparatado. En fin, asusta. Y aquí, también os enseño esta, porque hablaremos también de este personaje de Avenger, que también tiene su interés. En los últimos años también se están editando estos tomos con dos novelas del personaje en un mismo tomo, más textos explicativos y tal. Está bastante bien esta edición. Bueno, ahora hablemos de los cómics. Ya desde el principio, la misma casa que publicaba las novelas de La Sombra y Doc Savage hizo comic books de estos personajes. Es cierto que los cómics de Doc Savage eran bastante olvidables en el sentido de que no se parecían mucho al personaje, lo transformaron en una especie de superhéroe con una joya mística o no sé qué historias, y no tuvo mucha relevancia comercial, ¿no? No duró muchos números. Pero La Sombra sí, La Sombra tuvo bastante duración, duró unos 100 números, si no recuerdo mal. Aparte de que La Sombra alcanzó el gran éxito de esos tiempos, que era tener una tira diaria, dibujada por Vernon Green y con guiones de Walter Gibson adaptando algunas de sus novelas, ¿no? La lástima es que, como el sindicato que lo llevaba no era el Game Fighter Syndicate o el United Fighter Syndicate o uno de estos dos importantes, sino que era uno bastante menor, pues no tuvo una gran incidencia, un gran interés por parte de los periódicos y no
no duró demasiado tiempo. Pero bueno, aún es una serie unas tiras que de vez en cuando alguien reedita, ¿no? Pasa el tiempo y llegamos a los años 60. En los años 60 empiezan a reeditarse las novelas de La Sombra y de Doc Savage, en los años 60, años 70 y tal, ¿no? Lo mismo que pasa con otros personajes también pulp, ¿no? Tipo Conan, etc. La Gold Key, al oír campanas de que se iba a hacer una película de Doc Savage, hace un comic book unitario adaptando una de las novelas de Doc Savage y haciendo que en la portada el personaje de Doc Savage tenga un cierto aire a Chuck Connors, que es el actor del que se rumorea que quieren que sea Doc Savage para el cine. Lo que tiene bastante gracia, ya que tiene un aire a Steve Holland, que era el modelo de las novelas de James Bama de Doc Savage, ¿no? Aparte de que Steve Holland también tiene la gracia de que tiene una relación con el mundo del cómic, ya que fue el primer Flash Gordon televisivo, ¿no? Pero bueno, eso ya es secundario. Por su parte, Archie Comics consiguió los derechos de La Sombra y hizo lo que habían hecho en su momento con Doc Savage los otros, y lo transformaron en un superhéroe con uniforme y tal, y que no tenía nada que ver con el personaje así nocturno, siniestro, misterioso y tal que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Estos cómics, curiosamente, sí que se han publicado algo en España, porque se publicaron de complemento de algunos números de Vértice del formato taco, del volumen 1, como lo queráis llamar, ¿no? Los libritos remontados de 128 páginas y tal. Ya en los 70 se empezaron a hacer cosas bastante interesantes y que se han reeditado varias veces, ¿no? Por su parte, Marvel consiguió los derechos de Doc Savage y empezó, este es el primer número, y hizo una colección que duró muy poquito tiempo, duró 8 números. Cada 2 números se adaptaba una novela. Se adaptó la primera de todas, El Hombre de Bronce, después La Muerte vestida de plata, después Los monstruos y después La Marca del Hombre Lobo. 4 de las novelas más conocidas de Doc Savage. Y por allí pues pasarían Roy Thomas, Rosandru, John Buscema, Tom Palmer, Tony Isabella, Jim Steranko haciendo algunas de las portadas. Y bueno, no tuvo un gran éxito, pero sí que se hizo un trabajo más que digno, ¿no? Años después se animarían a sacar, aprovechando que se hacía una película con Ronelli de protagonista y producida por George Pal de La Guerra de los Mundos y tal, se hizo un magazine, que sería este es el primer número, y que esto ya no eran adaptaciones, esto eran ya historias nuevas y que funcionaban bastante bien, ¿no? Con dibujos de John Buscema, guiones de Hugh Moynes, portadas muy espectaculares de Ken Barr y que la verdad es que sigue siendo un material muy interesante, ¿no? Años después, tanto la colección en comic book como en magazine, los publicaría en tomo DC. Este sería el de los comic books. Creo que ESC los ha publicado aquí en España no hace demasiado, ¿no? Aunque no se llegase a publicar, sí que quiero comentar que hubo un intento de hacer una tira de prensa de Doc Savage en los años 70 o 80, no lo sé exactamente, dibujada por Dave Cockrum. He visto las primeras tiras, que eran como una especie de tiras de presentación de los personajes, pero se ve que no hubo mucho interés y ahí se quedó, ¿no? Por su parte, DC consiguió los derechos de La Sombra y hizo una colección que tampoco tuvo una gran duración, solo duró 12 números, pero que es aún muy recordada, sobre todo por el trabajo de Mike Aluta. Este sería el número 1 y duraría 12 números, ya os digo.
Mike Kaluta fue un poco la estrella de la colección, siendo el dibujante de varios de los primeros números. Incluso en uno de ellos colaboró con Bernie Wrightson haciendo lápices y tintas de una forma bastante caótica. A veces uno entintaba y dibujaba la misma viñeta, otros hacían una página, en fin, era un poco caótico. Y Kaluta también siguió durante una temporada también haciendo alguna que otra portada. Los guiones eran de Denny O'Neil y eran unas adaptaciones muy clásicas del personaje y que funcionaban muy bien, ¿no? Hay una cosa curiosa, y es que en el segundo número hay una carta de Mike Uslan, ahora más conocido como Michael Uslan, que era un profesor de una universidad, que había escrito un libro sobre el comic book en América y tal, y que es un gran fan de estos personajes, ¿no? Uslan después escribiría hablando sobre la colección, que le había aparecido el primer número y tal, pero más tarde escribiría 2 números de la colección, este sería el último de ellos, el 11, y que era un team-up con The Avenger, el personaje de la serie Justice Inc., que también en esos momentos DC sacó 4 números, que bueno, por la de Joe Kubert, 3 de ellos eran de Jack Kirby, pero que no tuvo mucho éxito, ¿no? Curiosamente, Uslan después, aunque él ha ido haciendo algún trabajo por aquí y por allá en el mundo de los cómics, sobre todo se ha dedicado a temas cinematográficos y ha sido productor de muchas películas, o productor ejecutivo de muchas películas que son adaptaciones de personajes de cómic, ¿no? Ya sea el Batman de Tim Burton, La Cosa de Pantano de Wes Craven, el Spirit de Frank Miller, en fin, el Joker, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es alguien que me cae bastante simpático en ese sentido de que es alguien que tiene auténtico cariño por estos personajes. Hay una cosa que también me gustaría comentar y es el trabajo de Frank Robbins en esta colección, que hizo un trabajo espectacular. Uno de estos episodios, este en concreto, se publicó en un número de cómics internacional, si no recuerdo mal. Robbins, en el mundo del comic book, a veces encajaba un poco de aquella manera, pero con un personaje de la sombra estaba en su salsa y hizo un trabajo realmente muy digno y que creo que no se le tiene demasiado en cuenta. Supongo que porque la gente se queda sobre todo con los números de Kaluta y la colección no solo fue Kaluta. En los años 80 se volvieron a recuperar estos personajes. Y el primero que lo hizo fue Howard Chaykin en una miniserie. Ese es el tomo americano que recopila la miniserie. Howard Chaykin cogió al personaje de la sombra y decidió actualizarlo, traerlo coger a ese personaje de los años 30 y llevarlo a los años 80. Y mostrar que un tipo de los años 30 era un tipo machista, era un tipo que no era precisamente un santo, ¿no? Y sacarle las facetas más problemáticas de la personalidad de la sombra sin ningún pudor. Era una miniserie que tuvo bastante éxito en Estados Unidos. Aquí en España tuvo muchísimo más, porque fue uno de los títulos que cuando empezó 5 a explotar fue uno de los que se publicaron.
Esto hizo que después se lanzase una nueva colección de la sombra, regular, ese sería el primer número, con guiones de Andy Helfer, que había sido el editor de la colección, y dibujos de Bill Sienkiewicz. Hizo una saga de 6 números. Después vendría un número dibujado por Marshall Rogers y después vendría ya un anual, bueno, 2 anuales, pero bueno, uno anual que estuvo dibujado por Cal Baker, que sería este, y el resto de la colección estaría dibujada por Cal Baker, ¿no? Era una colección muy interesante, lo que pasa es que acabó mal. Acabó mal porque la cerraron un poco de aquella manera, dejando cosas en el aire y demás. Pero que había servido para presentar de nuevo a Justice Inc. Justice Inc. después tendría esta miniserie de 2 prestigios, que aquí también se publicó. También es con guiones de Andy Helfer y dibujos de Cal Baker. Y que fue uno de los títulos que vale la pena recordar de estos años, ¿no? Una historia con una carga política bastante interesante. El trabajo de Chaykin no fue muy bien recibido por los fans más acérrimos del personaje de la sombra. Y de hecho, Harlan Ellison, el escritor de ciencia ficción, tuvo palabras muy duras contra Chaykin por su trabajo. A lo que Chaykin, como todos sabemos, no es una persona que se muerda la lengua, también contestó con bastante alegría. Lo que, bueno, fue bastante divertido si te gusta el salseo, ¿no? Visto que la actualización de la sombra y que la serie de Helfer y Baker no había acabado de funcionar, se decidió volver al personaje a sus orígenes. Y sacaron después en DC esta colección de Shadow Strikes, con dibujos de Eduardo Barreto y guiones de Gerald Jones, el encerrado Gerald Jones, y que duraría unos 31 números, si no recuerdo mal, y un anual y tal. Pero bueno, no tuvo tampoco un gran éxito. Mejor que lo anterior, sí, pero que tampoco duró mucho y al final lo cerraron porque le subieron los derechos del uso del personaje, ¿no? Aprovechando que habían recuperado al personaje de la sombra, DC también hizo lo propio con Doc Savage. Hizo una miniserie de 4 números, que aquí creo que también se publicó en España, con guiones de Denny O'Neil y dibujos de los hermanos Kubert, Adam y Andy, y que contaba la historia del nieto de Doc Savage, que había heredado un poco sus habilidades, y cómo luchaba contra el crimen en un mundo contemporáneo, etc., ¿no? Esto hizo que después saliese una colección regular, aunque pronto se volviese un poco a los personajes de
siempre, al personaje de siempre, y la ambientación de siempre y todo eso, que al fin y al cabo era lo que muchos querían, ¿no? Hay que decir que sí, en los años 70 habíamos visto un crossover entre La Sombra y The Avenger, el Vengador, el personaje de Justin Singh. Por fin hubo un crossover entre las colecciones de The Shadow y de La Sombra y de Doc Savage para los más fans de estos personajes, ¿no? Pero bueno, al final la colección también cerró y quedaron los personajes otra vez en el limbo. Solo que a finales de los 80 Marvel recuperaría al menos a La Sombra para hacer esta novela gráfica. Una novela gráfica que reunía de nuevo a Denny O'Neil y a Kaluta y con tintas de Ruth Heath, y que era una historia con temas de nazis y todo esto en el sentido más clásico del personaje, ¿no? Años 90 y otra vez baile de personajes e historias. Doc Savage acabó en Millennium, donde aparecieron varias miniseries. Yo solo tengo este número, ese Pat Savage, la mujer de bronce. Pat Savage era la prima de Doc Savage, era un personaje que era como una versión femenina de Doc Savage. Y era la prima de Doc Savage. ¿A que no recuerda esto un poco a Supergirl y Superman? No es casual, seguro. Hay muchísimos parecidos entre el personaje de Superman y Doc Savage. La fortaleza de la soledad que siempre ha tenido Superman allí en el Polo Norte y todo esto, ya lo había hecho Doc Savage antes. Hay bastantes parecidos en ese sentido. Por eso os digo que hay mucha influencia de La Sombra en Batman y de Doc Savage en Superman, ¿no? Bueno, este número no es que sea especialmente interesante, por ahí pululan, aunque se dejaron los créditos en el TVO, aquí metió mano Adam Hughes y metió mano Mike Wieringo y otros autores de la época, pero son muy jóvenes y está la cosa, en fin, no es un gran número, ¿eh? Bueno, más interesante es lo que hizo Dark Horse cuando consiguió los derechos de La Sombra, porque aparte de sacar una adaptación, que creo que esto sí que se publicó en España, de la película que protagonizó Alec Baldwin en 2 comic books, también hizo bastantes otros especiales, otras miniseries, donde Mike Kaluta hacía bocetos, o hacía portadas, o hacía guiones, o cosas así. Y de estos, por ejemplo, sería ahí por ejemplo, The Shadow and the Mysterious Tree, o después estaría esta miniserie, The Shadow in the Coils of Leviathan, que es, bueno, es muy bonita, sobre todo porque no dibuja Kaluta, pero dibuja Gary Gianni, y entonces encaja muy bien en esa ambientación de los años 30, una ambientación oscura, un poco siniestra y tal, ¿no? Entonces, esta miniserie sí que es bastante recomendable. Pasan los años y DC en un momento dado saca una línea que se llama First Wave, donde mezclan a Batman, a Spirit, a Doc Savage y algún personaje más por ahí perdido. Era una cosa que no tenía mucho sentido y no duró mucho, francamente. Pero bueno, nos dejó algunos TVOs curiosos, ¿no? Este, por ejemplo, este Batman Doc Savage, que tengo aquí firmadito por Brian Azzarello, guionista, y que dibujó Phil Noto. Entonces, este tenía cierta gracia, dejémoslo así. Esto
Esto sirvió para que después, por ejemplo, hubiera una colección de Doc Savage. Este sería el primer número. Aquí también lo tengo aquí firmadito por J.G. Jones, el portadista, que es un gran fan del personaje. Yo con él estuve hablando largo y tendido sobre Doc Savage. Y que también haría algunos guiones, aparte de portadas y tal, pero que la colección acabó mal, en el sentido de que el último número solo se distribuyó de forma digital, no llegó a imprimirse. Y de hecho tampoco se imprimió ningún tomo recopilatorio, como había pasado con otras colecciones y que había pasado algo similar, ¿no? En fin, no es que sea nada del otro jueves, pero tiene bastante gracia. Si os gusta el personaje, son historias correctas. Y que al menos tienen unas portadas muy espectaculares de Jones. Y ya a principios de la década pasada empezó a publicarse cómics de Doc Savage y de La Sombra a cargo de la editorial Dynamite. Dynamite era una empresa que había empezado vendiendo TVOs firmados. Entonces sacaba el número 1 no sé qué autor, entonces ellos compraban tropocientos mil y el autor los firmaba, el autor se llevaba una comisión y ellos se encargaban después de gestionarlo y venderlo por catálogo o lo que fuera, ¿no? Yo de hecho solo les había comprado en cierta ocasión un lote, así en plan sobre sorpresa, porque tenían tantos TVOs en los años 90 con el boom que hubo, que no sabían qué hacer con tanta TVO y sacaron lotes a precio especial y la verdad es que me llevé un lote que bueno, que estaban TVO firmados por Barry Windsor Smith, el primer número de Rune, o había el Thunderstrike 1, que claro, ¿cómo no les van a sobrar TVOs si el Thunderstrike 1 tenía una edición numerada de 10.000 ejemplares? Claro, yo pensaba, el pobre Ron Friends firmando allí 10.000 veces, el puñetero debía estar el hombre destrozado, ¿no? Pero bueno, años después decidieron montar editorial y digamos que su editorial está basada en sacar muchas portadas de cada número, portadas muy espectaculares, algún guionista más o menos de prestigio, ahí es donde se le va todo el presupuesto, los dibujantes suelen ser bastante justitos y usar sobre todo personajes de franquicias, ¿no? No se han calentado mucho la cabeza, entonces tienen a Vampirella, a Red Sonja, a Shaft, a James Bond o cosas de ese estilo. Bueno, y aquí es donde le centraron La Sombra y Doc Savage. Con La Sombra empezaron con una serie regular, portadas de Alex Ross, normalmente, y guiones de Garth Ennis. Este sería el tomo con la primera saga, ¿no? Un Garth Ennis, bueno, un poco con el piloto automático, si os tengo que decir la verdad, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia ver a Ennis escribiendo este personaje. Mucho más centrado y mucho más acorde con lo que es el personaje han sido los trabajos de Matt Wagner, ¿no? Matt Wagner, el autor de Grendel y de MASH, es un grandísimo autor y ha encajado muy bien con el personaje. Y de él ha escrito miniseries como esta, esto sería el Batman, La Sombra Año 1, que dibujaba Wilfredo Torres, y esta estaba escrita y dibujada por él, que era La muerte de Mark Goley, ¿no? Y entonces estaba especialmente bien. Esta, si no la conocéis y queréis darle un quinto, esta sí que vale la pena. Aparte, como iban sacando muchas cosas, también estaban reeditando material antiguo. Sacaron un tomo con La Sombra, la miniserie de La Sombra de Howard Chaykin. Sacaron un tomo con los números que había dibujado Bill Sienkiewicz de la primera serie regular de los 80 de La Sombra. Incluso Howard Chaykin también haría otra miniserie de La Sombra como esta, Medianoche en Moscú. Que, bueno, es una especie como de precuela de su miniserie, ¿no?
Esto hizo que, ante tantas miniseries, se dieran cuenta en un momento dado que habían sacado ya 100 números de La Sombra y Dynamite sacó este especial, una especie de prestigio donde hay una historia, diferentes historias cortas. Hay una historia corta de Matt Wagner, hay una historia corta de Howard Chaykin y hay, por ejemplo, una historia corta de Michael Uslan, el productor, fan, guionista, como lo queráis llamar, porque es un poco de todo este hombre. Por su parte, The Dog Savage empezó con una miniserie de 8 números, aquí recopilada en este tomo, en este omnibus que llaman, que escribía Chris Robertson, el autor de I, Zombie, por ejemplo, ¿no? La colección Vértigo, que después se hizo la serie de televisión y tal. Sin estar mal, esta actualización del personaje creo que no acaba de funcionar, porque nos presentan un Doc Savage dubitativo, un Doc Savage un poco torturado, un Doc Savage que algunas de sus acciones digamos que se les critican algunas cosas que él hace. En fin, es interesante, es una miniserie que a mí me ha parecido un punto de vista original, pero entiendo que a muchos fans le chirriase mucho alguna cosa, ¿no? El dibujante de esta miniserie de Doc Savage, la verdad es que me chirría un poco, porque hay algún momento que yo lo veo un poco narizotas. Las portadas de Ale Ross, evidentemente, porque si no me des a Ale Ross aquí, aquí la cosa sufre un poco. Después habría otra continuación a esta serie, que sería este tomo de Spider-Web, y después habría alguna otra miniserie, pero este ya no me ha interesado porque ya ni el guionista me interesa, ¿no? ¿Qué pasa? Que como estos personajes tenían aún su aquel, ya solo faltaba Justice Inc., el Vengador. Entonces Michael Uslan, nuestro amigo Michael Uslan, haría esta miniserie. Si él había sido el guionista del primer encuentro de La Sombra y el Vengador, pues aquí se montó una miniserie cruzando al Vengador, a La Sombra y a Doc Savage. Que no falte nadie. El primero en hacerlo. Muy bien, majo. Esto hizo que después saliese una miniserie de Justice Inc., escrita por Mark Waid, portada de Ale Ross, haciendo homenaje de la primera portada de la colección de los años 70 que había hecho Joe Kubert, ¿no? Y bueno, que tiene también su interés, ¿no? Y bueno, y nada más. Es el fin de este vídeo un poco de emergencia. Nos vemos en el próximo vídeo, a ver si lo puedo preparar como quiero. ¡Salud!